La eliminación de pitones no es nada nuevo aquí en Florida. Desde el trabajo del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Florida hasta el desafío anual de la pitón, ahora el estado se ha asociado con otro socio, ayudando a lograr cifras récord de eliminación de pitones en los Everglades. Un martes por la mañana, el técnico de vida silvestre Marcus Reyes se asomó desde un helicóptero que sobrevolaba a baja altura los Everglades. Metió la mano en un saco de lona y comenzó a arrojar ratones muertos a los árboles. Cientos de ellos, cada uno relleno con algo, cada uno sujeto a una pequeña cinta de cartón para que se enganchara en las copas de los árboles en lugar de caer al suelo. Este es uno de los cartuchos de cebo. Hay 900 de estos en cada cargador del helicóptero que tiene 4 cargadores, así que dispensaremos 3.600 de estos antes de recargar. No estaba loco, no era un rebelde. Estaba siguiendo un protocolo gubernamental cuidadosamente diseñado, y lo que había dentro de esos ratones era lo mismo que tienes ahora mismo en tu botiquín. Los científicos proponen lanzar millones de estos ratones por los Everglades, y el objetivo no son las aves, ni los caimanes, sino la pitón birmana. Y la razón por la que este plan podría funcionar es lo más sorprendente de toda esta historia, la serpiente de la que Florida no puede librarse. Empecemos por las cifras, porque son las cifras las que han hecho añicos la confianza de todos en las soluciones convencionales. Desde 2017, las agencias estatales y los cazadores con licencia han extraído más de 10.000 pitones birmanas de la naturaleza de Florida. El desafío anual de pitones, un evento patrocinado por el estado que atrae a cientos de cazadores competitivos de todo el país, elimina quizás entre 1 y 200 serpientes por competencia. Los contratistas del gobierno trabajan todo el año. Los cazadores privados acechan los diques por la noche con linternas frontales y a mano limpia, y lo peor es que aún así no funciona. Se necesitan, en promedio, 12 horas. Eso es el tiempo y el personal que se requiere para capturar una sola pitón. Es mucho tiempo y mucha mano de obra para capturar muy pocas serpientes. Nadie sabe con exactitud cuántas pitones birmanas habitan actualmente los Everglades. Las mejores estimaciones oscilan entre decenas de miles y cifras que los gestores de la fauna silvestre prefieren no revelar públicamente. En lo que sí coinciden los modelos es en que la reproducción de las pitones supera con creces su eliminación, un margen que la caza convencional no puede contrarrestar. Una sola hembra puede poner hasta 100 huevos por nidada. Estas serpientes son invisibles entre la hierba alta. No se comportan como presas. Se comportan como fantasmas. Las pitones birmanas llegaron a Florida casi con toda seguridad a través del comercio de mascotas exóticas. Crías compradas a bajo precio, liberadas cuando se volvieron incontrolables, lo cual sucede rápidamente cuando una novedad de 60 centímetros se convierte en un superdepredador de 75 kilos y 4,9 metros, que devora ciervos enteros. Los científicos han recuperado ciervos intactos del estómago de las pitones, pezuñas, astas, animales enteros tragados. Las poblaciones de mapaches en algunas zonas de los Everglades han disminuido en un 90%. Zarigüeyas, conejos, aves al acecho. La serpiente somete a cada animal que encuentra a una prueba. Esto cabe dentro de mí, los Everglades,
densa vegetación acuática, agua cálida sin fin, sin invierno. Responda a esa pregunta convirtiéndose en el paisaje más hospitalario para las pitones fuera del sudeste asiático. Pero aquí está el problema. Todas las estrategias convencionales de eliminación se topan con el mismo límite. No se puede cazar un animal que no se encuentra. No se puede atrapar a un depredador que no necesita cebo. No se puede envenenar una serpiente cuando el veneno también matará a todo lo demás en el agua. Así que los investigadores comenzaron a plantearse una pregunta completamente diferente. No, ¿cómo las cazamos? Sino, ¿y si pudiéramos hacer que su fuente de alimento fuera letal? Un paraíso devorado vivo. Para entender por qué Marcus Reyes lanzaba ratones desde un helicóptero, hay que remontarse unos 13.000 kilómetros hasta una pequeña isla del Pacífico Occidental que vivió su propia versión de esta pesadilla décadas antes, sin un manual de instrucciones y casi sin supervivientes. En 1952, una serpiente arborícola marrón llegó a Guam dentro de un cargamento militar. No tenía nada de particular. Medía 1 metro, era ligeramente venenosa y no era agresiva con los humanos. Los biólogos de vida silvestre que la encontraron en los senderos de la selva de la isla en los primeros años apenas la catalogaron. No había razón para pensar que importara. Pero esto es lo que nadie esperaba. Las aves de Guam habían pasado miles de años evolucionando sin ningún depredador terrestre. Anidaban en ramas bajas. Ponían huevos en la hierba abierta. No huían cuando algo se movía hacia ellas porque nada las había amenazado jamás desde el suelo. No tenían instinto de alarma, ni comportamiento de huida, ni miedo aprendido a las serpientes. Para la serpiente arborícola marrón, esto no era un ecosistema, era una despensa sin cerraduras. La doctora Julie Savage era estudiante de posgrado en la Universidad de Illinois cuando llegó a Guam a principios de la década de 1980 para averiguar por qué las aves estaban desapareciendo. Al principio, los lugareños culparon a los pesticidas y las enfermedades. Luego comenzó a encontrar huevos muertos por serpientes en nidos abandonados. Recuerdo el día en que lo entendí, dijo en una entrevista posterior. Estaba de pie en un bosque que debería haber tenido docenas de cantos de pájaros y había un silencio absoluto, un silencio completo. Miré hacia abajo y había una serpiente arborícola marrón a mis pies. Y lo entendí. Publicó sus hallazgos en 1987 en la revista Conservation Biology. La comunidad científica quedó atónita. Para entonces ya era demasiado tarde para detenerla. Los científicos registraron hasta 5.000 serpientes arborícolas marrones por milla cuadrada en la selva de Guam. 12 especies de aves dejaron de reproducirse por completo en la isla. 8 especies vieron cómo sus poblaciones se reducían en más del 90% en toda la isla. Tradiciones culturales, canciones, leyendas y ceremonias vinculadas a las aves que habían existido durante milenios simplemente desaparecieron. Los bosques de Guam quedaron en silencio en menos de 40 años, y lo que lo empeoró aún más fue que las serpientes no se limitaron a atacar a las aves. A las serpientes arborícolas marrones les encanta trepar. No pueden distinguir entre la rama de un árbol y un cable eléctrico.
Guam sufría un promedio de aproximadamente 200 cortes de electricidad al año, porque las serpientes estaban conectando transformadores. El daño económico estimado por la invasión alcanzó los $4,5 millones, y eso sin contar lo que costó perder a las propias aves, que eran polinizadoras, dispersoras de semillas, la infraestructura invisible de todo el bosque. El descubrimiento de Savage no solo documentó una catástrofe, inició una carrera para encontrar una solución antes de que todas las demás islas del Pacífico sufrieran el mismo destino. Y esa carrera condujo a algo que al principio suena completamente descabellado. He aquí la cuestión. El acetaminofén, el ingrediente activo del Tylenol, el analgésico que tienes en tu botiquín, es catastróficamente tóxico para las serpientes arborícolas marrones. Una dosis de aproximadamente 80 miligramos mata a un adulto promedio. El hígado de la serpiente no puede procesar el compuesto y deja de funcionar. No puedes esparcir pastillas en la selva, pero sí puedes poner 80 miligramos de acetaminofén dentro de un ratón muerto. Puedes atar ese ratón a una cinta de cartón diseñada para engancharse en la copa de un árbol y lanzarlo desde un helicóptero. Si has estado viendo este canal y quieres ver qué sucede cuando este método llegue a Florida y por qué la respuesta podría ser más complicada de lo esperado, suscríbete ahora mismo, porque la siguiente parte de esta historia es realmente inquietante. El ratón caído del cielo. El Centro Nacional de Investigación de Vida Silvestre del USDA puso a prueba el concepto de trampa para ratones en Guam en la década de 2000, y el biólogo Bryce Ohashi coordinó algunas de las primeras operaciones a gran escala. En los ensayos iniciales se liberaron aproximadamente 2,000 ratones. Se colocaron ratones como cebo en secciones específicas de la selva. Los estudios posteriores al lanzamiento revelaron que el número de serpientes en las áreas tratadas había disminuido en un 80% en cada operación. Las campañas a gran escala llegaron a lanzar hasta 30 cebos a la vez, dirigidas a amplias zonas de bosque con actividad documentada de serpientes. No era complicado ni caro, y funcionó de maneras que la caza y el trampeo convencionales nunca lograron. Y atención, las pitones birmanas también son vulnerables al paracetamol. La misma vía metabólica que hace susceptibles a las serpientes arborícolas marrones existe en las pitones birmanas. Investigadores de la Universidad de Florida lo confirmaron. El analgésico de tu frasco de Tylenol es tan letal para una pitón birmana como para una serpiente arborícola marrón. Así que la pregunta se volvió inevitable. ¿Por qué no Florida? La respuesta comienza con la biología, un tema del que casi nadie habla cuando se plantea esta idea en los círculos de conservación. ¿Por qué las pitones jóvenes son la clave? Las pitones birmanas adultas son simplemente demasiado grandes para que esto funcione directamente. Un individuo adulto de 4,9 metros y 75 kilogramos no caza ratones. Un ratón es irrelevante para un animal que come ciervos. Para las pitones adultas, el menú de los Everglades no incluye nada tan pequeño como un roedor muerto en un árbol. Pero aquí está lo que hace que la estrategia de dejar caer ratones sea potencialmente viable para Florida. Y es un detalle que la herpatóloga de la Universidad de Florida, la doctora Kristen Hart,
ha pasado años documentando en el campo. Las pitones birmanas juveniles, las crías y las serpientes jóvenes en sus primeros 1 o 2 años son animales completamente diferentes. A ese tamaño, aproximadamente la misma longitud corporal que una serpiente arborícola marrón adulta, los ratones son la presa perfecta. Las juveniles cazan activamente pequeños roedores y, crucialmente, las pitones juveniles trepan. A diferencia de los adultos enormes que pasan la mayor parte del tiempo en el agua o en la densa vegetación, las pitones jóvenes se mueven a través del dosel, a través de las ramas bajas, a través de la zona vertical exacta, donde terminaría colgando un ratón de cebo de cartón. Hart ha rastreado docenas de pitones juveniles en los Everglades, usando telemetría de radio, colocando pequeños transmisores a las crías y siguiendo sus movimientos a través de terrenos que los cazadores humanos apenas pueden recorrer a pie. Las jóvenes se comportan de manera completamente diferente a los adultos. Ella dijo: son exploradoras, están trepando, están en la vegetación, se mueven constantemente. Si hubiera cebo en esos árboles, lo encontrarían. Buscan cualquier cosa que les sirva. Ese detalle de comportamiento, la escalada, la curiosidad, el perfil de caza de presas pequeñas, es la base biológica de la estrategia Mauser-Rupp aplicada en Florida. Por eso el enfoque no es tan descabellado como parece a primera vista. El cebo está diseñado para el tamaño y el perfil de comportamiento exactos de una pitón juvenil. La pitón juvenil está biológicamente programada para cazar exactamente el tipo de presa que se le ofrece. Aquí está la explicación matemática de por qué esto es tan importante. Una pitón birmana hembra no necesita sobrevivir hasta la edad reproductiva para colapsar una población. Solo necesitas impedir que llegue hasta allí. Si matas suficientes crías de forma constante durante suficientes temporadas y en suficiente territorio, la población adulta deja de ser reemplazada. La estrategia no consiste en matar a las serpientes de hoy, sino en asegurar que no haya serpientes dentro de 10 años. Para cubrir los Everglades y la zona más amplia del sur de Florida donde habita la pitón, los investigadores estiman que se necesitarían millones de lanzamientos de cebo, no miles, sino millones, varias veces al año. La magnitud del proyecto en el que Marcus Reyes trabajaba aquella mañana de martes en Alligator Alley es casi incomprensible. Y aquí está el problema. Una vez que lanzas millones de ratones con paracetamol en uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del continente, no puedes controlar qué otros animales se los comen. Y ahí es donde esta historia deja de ser un éxito. El efecto dominó del que nadie quiere hablar. Los Everglades no son Guam. Para cuando comenzaron a usarse las gotas para ratones, Guam ya había perdido la mayor parte de su avifauna autóctona. El cálculo de los daños colaterales era sombríamente diferente. El ecosistema ya estaba destruido. Las gotas estaban conteniendo una catástrofe en marcha. Los Everglades aún albergan 350 especies de aves, 60 de reptiles, 40 de mamíferos y 50 de peces. Es uno de los sistemas ecológicos más complejos de Norteamérica.
Y el paracetamol no solo mata a las pitones. Comencemos con los animales que ya están bajo máxima presión. Las poblaciones de mapaches y zarigüeyas en los Everglades ya han colapsado en aproximadamente un 90% debido a la depredación de pitones. Estos son consumidores de roedores. Un ratón muerto en la hierba no es una amenaza. Es una comida fácil. Una población que ya está al borde de la extinción por un depredador invasor, ahora absorbe un segundo golpe de la campaña de cebos diseñada para combatir a ese depredador. La acumulación de factores de estrés en especies que ya luchan por sobrevivir no es una nota al pie en la evaluación de riesgos. Es potencialmente lo que las acaba. Y fíjense, el daño no termina con el consumo directo. Una ardilla come un ratón envenenado y sobrevive, pero los residuos de paracetamol permanecen en sus tejidos. Un búho atrapa a esa ardilla. Envenenamiento secundario. El búho alimenta a sus polluelos con el cadáver. Los polluelos son mucho menos resistentes que los adultos. Estas cadenas se extienden por todos los niveles de la red alimentaria simultáneamente y son prácticamente imposibles de rastrear una vez que comienza la dispersión del cebo. Cada eslabón de la cadena alimentaria de los Everglades soporta la carga. Si sacas uno, no sabes qué estructura se derrumba. Las aves rapaces locales, los búhos, los halcones de cola roja y las águilas calvas no cazan principalmente carrión, pero sí comen ratones muertos en la vegetación baja, especialmente durante las épocas de escasez. Para las rapaces adultas, un solo ratón puede no ser letal de inmediato, pero las rapaces alimentan a sus polluelos. Las rapaces jóvenes no lo toleran. Una generación de fracasos en la nidificación de poblaciones de águilas o águilas pescadoras, porque un ave progenitora llevó la presa equivocada al nido, no sería visible hasta que los censos de la temporada de cría comenzaran a mostrar árboles vacíos. Pero esto es lo que nadie esperaba cuando los investigadores ejecutaron los modelos de riesgo completos. La peor víctima potencial no era un ave, era un gato fantasma al borde del abismo. 120. Esa es la estimación más baja y creíble de cuántos pumas de Florida quedan en estado salvaje. 120 animales. Toda la población de una especie que alguna vez habitó todo el sureste de Estados Unidos, ahora se concentra en esa pequeña cifra. Su área de distribución se ha reducido al extremo suroeste de Florida. Su hábitat está delimitado por autopistas, zonas urbanizadas y los propios Everglades. El mismo paisaje donde millones de ratones envenenados con paracetamol caerían desde helicópteros. El biólogo conservacionista de la pantera de Florida, Daryl Land, ha dedicado más de 3 décadas al seguimiento de esta población para la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. Conoce a la mayoría de los adultos supervivientes gracias a los datos de sus collares de radio. Hemos tenido años en los que perdimos animales por atropellos, peleas territoriales y enfermedades. Dijo que la población puede absorber algunas pérdidas, pero no tiene mucho margen. No hay margen de seguridad. Y lo que es más, para los felinos, el paracetamol es uno de los compuestos más peligrosos que existen.
Sus hígados carecen de la vía enzimática que permite al cuerpo humano procesarlo de forma segura. Pequeñas dosis provocan anemia hemolítica, la destrucción de los glóbulos rojos. Posteriormente se produce una insuficiencia hepática. La dosis que podría causar una enfermedad temporal en un mapache de 13,6 kilogramos, 30 libras, puede matar a una pantera de 59 kilogramos, 130 libras. Las panteras de Florida son depredadores alfa, cazan ciervos y jabalíes. Pero los superdepredadores también son oportunistas. Un ratón muerto en la hierba, sin gasto energético ni riesgo de obtener proteínas, es el tipo de comida fácil que un gran felino aprovecha sin dudarlo. Las panteras carroñean. Investigan olores nuevos. Se mueven precisamente por el terreno donde se concentrarían los cebos cerca del agua, entre la vegetación. En Ecoone, donde el pantano se encuentra con la hierba de sierra. Imagínense esto. Una pantera de Florida, una de las 120 que quedan en la tierra, husmeando entre la maleza al anochecer, encontrando un ratón muerto atrapado en las ramas bajas, comiéndoselo en 3 segundos y luego alejándose, ya agonizando sin darse cuenta. Darrell Land ha pensado en este escenario. Las cifras son aterradoras, dijo. No se puede arrojar millones de objetos al hábitat de las panteras y suponer que no interactuarán con ellos. Estos animales recorren enormes extensiones de terreno. Se encontrarán con el cebo. La sección sobre la pantera de Florida en cada evaluación de riesgos para la estrategia de liberación de ratones llega a la misma conclusión. La intervención no puede implementarse dentro o cerca del área de distribución activa de la pantera sin una probabilidad inaceptable de acelerar una extinción que ya está ocurriendo. Y el área de distribución de la pantera y la de la pitón se superponen casi por completo en el sur de Florida. La cura y la enfermedad comparten el mismo terreno. Pero la pantera no es la única especie que hace imposible esta ecuación. Hay una serpiente de la que probablemente nunca hayas oído hablar y que podría ser el animal más importante de todo el ecosistema de Florida en este momento. Las serpientes que realmente quieres conservar. La serpiente índigo oriental es la serpiente nativa más larga de Norteamérica. También es uno de los pocos animales en Florida que caza y mata activamente pitones birmanas jóvenes. Las persigue. Se las come. Es el control biológico que debería mantener bajo el número de pitones, y su población ha estado colapsando debido a la destrucción y fragmentación de su hábitat durante décadas. Existen costosos programas gubernamentales activos que intentan recuperar el número de serpientes índigo mediante la cría en cautividad y la reintroducción. La serpiente índigo oriental come ratones. Si se empiezan a lanzar cebos de acetaminofén en los Everglades, la serpiente índigo, el único animal que la naturaleza ha proporcionado para combatir el problema exacto que Florida intenta resolver, se encontrará con el cebo. Se desconoce por completo si tiene alguna resistencia al acetaminofén. Nadie lo ha comprobado. El riesgo es real, no cuantificado, y nadie en el debate público sobre la estrategia de lanzar ratones lo menciona. He aquí de qué más nadie habla. Los lanzamientos aéreos no son instrumentos de precisión. Un porcentaje significativo de los ratones de cebo caerá al agua. Las pitones birmanas son semiacuáticas. Su hábitat se define por la proximidad a lagos, marismas y ríos.
Esto implica que los cebos se concentran necesariamente cerca del agua. Esto significa que los peces se comerán los ratones que caigan al agua. Esto implica que las cadenas alimentarias acuáticas absorben el compuesto de maneras prácticamente imposibles de controlar. Las serpientes de cascabel diamantinas orientales, las mocasines de Florida y las culebras acuáticas nativas se encontrarán con ratones de cebo. Sus poblaciones están menos presionadas que la serpiente índigo, pero una campaña de la magnitud que se está discutiendo no sería una simple perturbación. Sería una intervención a nivel continental, desplegada repetidamente año tras año en un ecosistema que ya opera con márgenes reducidos para casi todas las especies. Y aquí está el problema que nadie quiere mencionar en voz alta. Estarías haciendo todo esto sabiendo perfectamente que puede que ni siquiera funcione a la escala necesaria, porque nunca se ha intentado nada parecido en un ecosistema de este tamaño. Australia ya pagó por esta lección. Australia llevó a cabo su propia versión de este cálculo con zorros invasores, gatos salvajes y conejos, y los resultados fueron lo suficientemente instructivos como para condensarlos en una sola lección difícil. Los investigadores descubrieron que el fuacetato de sodio 1080 era letal para las especies de mamíferos introducidas, pero mucho menos tóxico para la fauna autóctona australiana, que había evolucionado junto con plantas que lo producen de forma natural. Implementaron programas de envenenamiento a gran escala, con resultados notables. Las poblaciones de koala y ualabe se recuperaron en Australia Occidental. El control de gatos y zorros asilvestrados en la isla Canguro protegió a los koalas y marsupiales autóctonos de la depredación masiva. Pero esto fue lo que sucedió junto con los vientos. Las águilas murieron al comer cadáveres de zorros envenenados. Los gorriones y loros nativos resultaron ser sensibles al compuesto. Los lagartos monitores comieron cadáveres envenenados y murieron. Y a principios de la década de 2000, algunas poblaciones de conejos mostraron tolerancia al 1080. La especie objetivo se estaba adaptando. El veneno, originalmente diseñado como una solución permanente, ya estaba empezando a perder su efectividad. La lección no es que el veneno 1080 fuera un error, sino que ninguna intervención biológica a gran escala en un ecosistema complejo produce únicamente los efectos previstos. Las bajas colaterales no son casos excepcionales, sino características inherentes al enfoque. La pregunta siempre es si el daño a la especie objetivo justifica el daño a las demás. Y esa pregunta nunca tiene una respuesta clara por adelantado. Florida heredaría este mismo debate con un ecosistema aún más complejo y un público que ya ha demostrado exactamente cómo maneja estos anuncios. Lo que Florida ya nos dijo. A principios de la década de 2020, la empresa de biotecnología Oxitec recibió la aprobación para liberar mosquitos egipcios AES, genéticamente modificados en Wool, Florida. La base científica era sólida. Machos modificados cuya descendencia porta un gen de autodestrucción, lo que redujo drásticamente la población portadora de enfermedades sin necesidad de productos químicos. En las Islas Caimán, el mismo método había reducido las poblaciones de mosquitos en un 80%. En Brasil, una liberación que duró un año logró una reducción del 95%. En Florida, la reacción fue explosiva.
Los residentes exhibieron pancartas que los tildaban de mosquitos transgénicos. Hubo demandas, reuniones comunitarias que se convirtieron en acaloradas discusiones. Cuando un estudio de Yale sugirió que algunos mosquitos modificados en Brasil habían dejado rastros genéticos en poblaciones silvestres, híbridos que sobrevivieron y transmitieron genes extraños, la noticia se publicó antes que la refutación científica. La respuesta cautelosa de Oxig apenas se registró. Y fíjense, era un mosquito, un insecto que pica a la gente, un animal que a nadie le gusta. Aún así, el público clausuró la sala. Ahora imaginen anunciar un programa para lanzar millones de ratones muertos con analgésico desde helicópteros en los Everglades. Ratones que también serán devorados por mapaches, panteras, águilas, gatos domésticos, serpientes índigo y cualquier otro animal en el humedal con mayor biodiversidad de Norteamérica. Las reuniones comunitarias para ese anuncio no serían civilizadas. Las objeciones científicas y las públicas llegarían simultáneamente. Y a diferencia del programa de control de mosquitos, donde las preocupaciones colaterales sobre el ecosistema eran relativamente limitadas, las preocupaciones sobre la estrategia de lanzar cebos para pitones son ecológicamente tan sustanciales que incluso los científicos que desean que funcione tienen dificultades para respaldarla por completo. ¿Qué implica esto para Florida? ¿Qué está haciendo Florida actualmente? La caza de pitones continúa. Miles de animales son eliminados cada año por contratistas profesionales, agencias estatales y cazadores deportivos. Es importante, pero no está dando abasto. Los perros detectores entrenados para encontrar pitones por el olfato han demostrado ser muy prometedores en ensayos controlados. Un perro entrenado puede localizar una pitón oculta entre la vegetación densa, algo que un equipo de personas pasaría completamente desapercibido. Pero su despliegue generalizado requiere infraestructura de capacitación, programas de formación para adiestradores y financiación que aún no existe a la escala necesaria. El rastreo por radio de hembras capturadas para localizar agrupaciones de reproducción ha permitido eliminaciones selectivas que de otro modo no habrían ocurrido. Seguir a una sola hembra con radiotransmisor hasta una agrupación de reproducción de una docena o más de machos se ha convertido en una de las tácticas de campo más efectivas que se utilizan actualmente. Los investigadores están estudiando trampas de feromonas, atrayentes químicos derivados del olor de la pitón hembra que podrían atraer a los machos a los sistemas de captura sin necesidad de caza activa. Otros trabajan en controles biológicos basados en patógenos, enfermedades o parásitos lo suficientemente específicos como para atacar a las pitones birmanas sin propagarse a través de las poblaciones de reptiles nativos. Se están debatiendo a nivel teórico enfoques genéticos vagamente inspirados en el marco del mosquito Oxitec. La idea de introducir un rasgo genético autolimitante en poblaciones de pitones silvestres está en papel, no en el campo. Ninguno de ellos está listo. Ninguno es barato. Ninguno es implementable a la escala que la crisis realmente exige. Y ninguno tiene la brutal simplicidad de despliegue desde helicópteros que permite lanzar millones de ratones y observar el colapso de la población desde el aire. Esto es lo que nadie esperaba al comienzo de este problema, que los Everglades resultaran ser precisamente el ecosistema equivocado para todas las soluciones que funcionan en cualquier otro lugar.
las mismas características que lo convierten en el humedal con mayor biodiversidad de Norteamérica. Su complejidad, su interconexión, su extraordinaria red de especies hacen casi imposible introducir una intervención a gran escala sin que ésta se convierta en una catástrofe. Marcus Reyes dejó caer 300 ratones en la hierba de sierra un martes por la mañana. Lo hizo con cuidado. Lo hizo como parte de un pequeño protocolo experimental supervisado por investigadores que han pasado años tratando de averiguar si una versión a mayor escala de este método podría ser lo suficientemente segura como para implementarse. Regresó a casa esa tarde, sin saber si había funcionado, sin saber si alguno de los ratones que había dejado caer había sido encontrado por el animal correcto, y sin saber si lo que estaba ayudando a construir era el comienzo de una solución real o simplemente otra versión del problema. Las pitones seguían ahí fuera, reproduciéndose, invisibles en el agua. En algún lugar entre los matorrales que se extendían bajo él mientras el helicóptero giraba y el sol salía sobre los Everglades, una hembra se enroscaba firmemente alrededor de una nidada de 80 huevos, manteniéndolos a la temperatura ideal, sin miedo a nada, sin motivo alguno para tenerlo. Si la estrategia de dispersar los huevos en pequeñas cantidades no funciona a gran escala, y ahora mismo la verdad es que nadie lo sabe, entonces Florida se enfrenta a una crisis de vida silvestre sin salida, una especie invasora que no se puede cazar con la suficiente rapidez, que no se puede envenenar de forma segura, que aún no se puede atacar genéticamente y a la que no se le puede permitir que continúe sin control. Los Everglades han resistido décadas de daños y han sobrevivido. Pero todo ecosistema tiene un límite, y nadie sabe cuál es el de Florida. Si esta historia les parece inquietante ahora, esperen a ver qué sucede cuando el área de distribución de la pitón siga expandiéndose hacia el norte. Eso es lo que veremos en el siguiente video. No te lo querrás perder.